Buenas tardes, saludos a todos, agradecido por la invitación del Colegio Nacional de Periodistas Miranda. Hoy vamos a conversar sobre las noticias hechas con inteligencia artificial y los principales desafíos éticos. Durante este foro vamos a ver cómo se hacen las noticias con inteligencia artificial y conversaremos sobre las dos principales técnicas con que se hacen las noticias con inteligencia artificial, que tiene que ver con el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. También vamos a hablar sobre los desafíos éticos y, por último, la deontología de la inteligencia artificial periodística. Es importante resaltar que este foro está basado en la Guía de Inteligencia Artificial para Periodistas, una guía creada por la Fundación Gabo y el New Media Research del periódico argentino La Nación. En esta guía se explica cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los periodistas a encontrar y contar mejores historias y cómo pueden optimizar los procesos de presentación de informes, producción, distribución y monetización de contenidos. La guía también cubre el uso de la inteligencia artificial para generar contenido de texto, imágenes y audios y cómo se puede utilizar para personalizar la experiencia del usuario. La inteligencia artificial data desde 1950, cuando el científico Alan Turing publicó por primera vez un concepto de prueba de Turing, que es una medida de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente al igual que un humano, con el artículo Computing, Machine and Intelligence, por Alan Turing. Luego, para 1956, nace el proyecto de investigación sobre inteligencia artificial de Dartmouth, cuando se acuñó por primera vez el término sobre inteligencia artificial. En 1958 fue programado el primer procesamiento simbólico no numérico, el primer lenguaje de programación que se ha mantenido hasta el día de hoy para la programación, particularmente en el campo de la inteligencia artificial. En 1965, la Universidad de Stanford desarrolla el primer sistema experto. El sistema experto tiene que ver con los programas informáticos que utilizan métodos de inteligencia artificial para resolver problemas dentro de un dominio especializado que normalmente requiere experiencia humana. Para 1970 nace la creación del Wave, el primer lenguaje de programación textual para robots. Luego por primera vez nació en el cine la primera película que debate sobre la inteligencia artificial, titulada Blade Runner. Ya para 1996, la computadora Deep Blue derrotó por primera vez al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Para el 2014, la Universidad de Osaka y Toshiba diseñan un androide capaz de hablar en lenguaje de señas. Para el 2016, el programa de inteligencia artificial AlphaGo, desarrollado por DeepMind de Google, derrotó por primera vez al campeón mundial del antiguo juego chino de Go, un juego mucho más complejo que el ajedrez. Para el 2014, la Universidad de Osaka y Toshiba diseñan un androide capaz de hablar en el lenguaje de señas. Y para el 2020, la empresa OpenAI publicó el GPT-3, un modelo de lenguaje autorregresivo que utiliza el aprendizaje profundo para producir texto similar al ser humano. Veamos exactamente qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana en una máquina. Se utiliza para procesar grandes cantidades de información y tomar decisiones. La inteligencia artificial se divide en dos categorías: la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil se utiliza para tareas específicas, mientras que la inteligencia artificial fuerte tiene la capacidad de aprender y mejorar con el tiempo. Es importante resaltar que las noticias generadas con inteligencia artificial se alimentan de enormes cantidades de datos y producen las noticias a través de algoritmos. Estos datos son suministrados por los programadores, ingenieros informáticos o los científicos de datos cuando van a programar los sistemas de inteligencia artificial, y lo hacen a través de dos técnicas en específico: la técnica del aprendizaje automático y a través de la técnica del procesamiento del lenguaje natural. Una vez que los sistemas de inteligencia artificial son programados con estos datos, estos sistemas convierten los datos en noticias a través de algoritmos de inteligencia artificial. Estos algoritmos de inteligencia artificial son capaces de recopilar y clasificar la información suministrada por los datos de programación, para luego personalizar la información que vemos
en el Internet, desde los anuncios hasta el contenido que vemos en las redes sociales. Por eso hablamos de sesgos algorítmicos, porque la máquina va a decir lo que se le ordene que diga y va a depender de los datos que se le ingresen, por decirlo de algún modo coloquial. Pero la pregunta, ¿de dónde sacan los datos para alimentar estos sistemas? Estos datos son extraídos de la Internet, cuando las personas se conectan y usan las redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de streaming o cualquier otra actividad que implique la interacción en línea de la persona frente a cualquier dispositivo. Veamos ahora qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones, pasos o procesos que permiten desarrollar una tarea determinada. Se trata de instrucciones preestablecidas que guían las decisiones de una máquina o sistema. Por ejemplo, ante un semáforo en rojo, detener el vehículo. Eso es una instrucción de algoritmo. Los algoritmos son la base que hace funcionar cualquier sistema de inteligencia artificial. Veamos ahora cómo funciona un algoritmo. En primer lugar, toda la inteligencia artificial necesita datos con los que trabajar y algoritmos adecuados para procesarlos. O como se suele decir, hay que alimentar al algoritmo para que éste pueda ponerse a entrenar. Paso número 2. El procesamiento de los datos. Si lo anterior se cumple, entonces podemos hablar de un agente inteligente, un sistema capaz de recolectar los datos a su alcance para luego procesarlos de forma satisfactoria. El paso número 3 es cuando ofrece una respuesta. A partir de aquí, el sistema de inteligencia artificial ofrece una respuesta con una ecuación muy sencilla. Cuantos más datos o ejemplos con los que trabajar tenga un algoritmo, mejorará su trabajo, como por ejemplo reconocer una imagen o escribir un texto. Ya sabemos que los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de datos, pero veamos quiénes están detrás de todo esto. Las grandes corporaciones tecnológicas como Google, Facebook, Amazon y Netflix, entre otras, cuentan con los recursos y la experiencia necesaria para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial avanzados. Invierten enormes sumas de dinero en investigación y desarrollo en esta área y tienen acceso a grandes conjuntos de datos que alimentan sus algoritmos. Estas empresas utilizan la inteligencia artificial como parte integral de sus modelos de negocio para mejorar la experiencia del usuario y maximizar sus ganancias. Pasemos ahora a hablar sobre las dos principales técnicas que usan las máquinas de inteligencia artificial para realizar las noticias. La primera técnica se llama aprendizaje automático. En inglés, Machine Learning. ¿Cómo funciona? La técnica del aprendizaje automático implica procesos en los que son las propias máquinas las que crean sus reglas, es decir, sus propios algoritmos y predicciones basándose en los datos que le suministran los humanos. El Machine Learning en la producción de noticias funciona mediante el uso de algoritmos y modelos de aprendizaje automático para automatizar y mejorar diversas tareas relacionadas con la creación, distribución y personalización de noticias. En esta lámina podemos ver cómo funciona el aprendizaje automático. En primer lugar tenemos el estudio. Proporcionamos a la máquina suficientes datos para que pueda analizar una muestra amplia, por ejemplo, miles de fotos de gatos en diferentes posiciones. Paso número 2. El análisis. La máquina divide cada una de las imágenes que recibe en miles de elementos y estudia sus características. En este caso, por ejemplo, la nariz, el pelaje, la cola. Luego, el número 3 tiene que ver con aprendizaje de patrones. Después de estudiar y procesar las características de todos los elementos, la máquina aprende a identificar patrones y a establecer algoritmos. Sabrá que los gatos tienen siempre las orejas puntiagudas y otros rasgos que los definen. Para el número 4, tiene que ver con la predicción. La próxima vez que reciba una imagen, sabrá con un porcentaje de acierto si es un gato o no lo es. Hoy en día podemos ver que las principales agencias de Estados Unidos utilizan el aprendizaje automatizado. Por ejemplo, el Associated Press utiliza la automatización de noticias para generar informes financieros y deportivos. La agencia de noticias Bloomberg emplea el algoritmo de Machine Learning para generar noticias financieras y análisis de datos. La agencia de noticias Reuters usa la automatización de noticias para ciertas categorías como informes financieros y The Washington Post utiliza la inteligencia artificial para ayudar en la producción de noticias, incluyendo la generación de resúmenes
y la personalización de contenido. Los sistemas de recomendación basados en Machine Learning analizan el historial de lectura y comportamiento de los usuarios para sugerir noticias y artículos relevantes. Un sistema de recomendación en el contexto de la técnica del procesamiento del lenguaje natural para producir noticias con inteligencia artificial es una aplicación que utiliza algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para sugerir contenido de noticias personalizado a los usuarios. Estos sistemas se utilizan para ayudar a los usuarios a descubrir y consumir noticias relevantes y de interés para ellos en función de sus preferencias, historial de lectura y comportamiento en línea. El Machine Learning se utiliza para evaluar cómo se sienten las personas en relación con ciertas noticias y temas. Esto puede influir en la selección y presentación de noticias para adaptarse a las preferencias y opiniones de la audiencia. El aprendizaje automático se utiliza para automatizar tareas editoriales, como la corrección de estilo, la generación de titulares o la traducción de noticias. Esto ahorra tiempo y recursos. En resumen, el Machine Learning se integra en la producción de noticias para mejorar la eficiencia, la personalización y la calidad del contenido, permitiendo a las organizaciones de noticias adaptarse a las demandas de sus audiencias y mantenerse actualizadas en un entorno de medios en constante evolución. Algunas herramientas que usan este tipo de sistema de inteligencia artificial de aprendizaje automático son el Copy.ai, el Jasper y el Write-Sonic. Son 3 ejemplos de generación de contenido automático que usan la técnica del Machine Learning. Se trata de 3 asistentes de escritura que van desde texto de redes sociales hasta mensajes para publicidad y comercio electrónico, correo electrónico de marketing, textos para la web o artículos. En el caso de Jasper y Write-Sonic también existe la posibilidad de generar imágenes. Otras herramientas basadas en estos modelos de inteligencia artificial están disponibles en línea para los redactores. Son los siguientes. Perplexity es la versión del ChatGPT de Google. No tiene bloqueos y se puede usar con tan solo afiliar un correo. Cita las fuentes de donde extrae la información. El JEC de la inteligencia artificial es un buscador de contenidos que procesa millones de artículos y permite el acceso a fuentes de información que escapan de los buscadores convencionales. El DeepL es una herramienta que puede procesar más de 1 millón de palabras en menos de un segundo. Se trata de un traductor simultáneo. El Bot Sentinel se trata de una aplicación desarrollada para clasificar y rastrear cuentas no auténticas y troles tóxicos mediante el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Pasemos ahora a ver cómo funciona la técnica del procesamiento del lenguaje natural para producir noticias. Esta técnica es otra de las técnicas fundamentales en la generación de noticias. El procesamiento del lenguaje natural, en sus siglas en inglés PNL, Natural Language Processing, implica el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera similar a como lo haría una persona. El procesamiento del lenguaje natural implica el desarrollo de tecnologías relacionadas con el reconocimiento del mensaje para escuchar, la comprensión del lenguaje para entender, la generación del lenguaje para traducir al lenguaje humano y la síntesis de voz o texto para responder. Esta técnica es imprescindible para generar noticias, al igual que la técnica del Machine Learning. Aquí te explico cómo funciona. En primer lugar, viene la etapa de la recopilación de datos. Se recopilan grandes cantidades de datos de fuentes diversas que pueden incluir artículos de noticias, transcripciones de discursos, redes sociales y más. Luego viene el procesamiento del texto. Antes de que el procesamiento del lenguaje natural pueda ser aplicado, es necesario realizar una serie de tareas de preprocesamiento. Esto incluye la eliminación de caracteres especiales. Lo que llamamos tokenización. Significa dividir el texto en palabras o unidades más pequeñas. Luego viene la eliminación de palabras vacías y la lematización. La lematización tiene que ver con la reducción de palabras a su forma base. Pasemos ahora a ver en qué etapas de la producción de noticias se utiliza esta técnica de procesamiento del lenguaje natural.
En el análisis de sentimiento, una aplicación común del procesamiento del lenguaje natural es en la producción de noticias que tiene que ver con el análisis de sentimiento. Los modelos de procesamiento del lenguaje natural pueden determinar si un fragmento de texto tiene un sentimiento positivo, negativo o neutral. Esto se utiliza para evaluar cómo se siente el público con respecto a ciertas noticias o temas. Extracción de información. El procesamiento del lenguaje natural se utiliza para extraer información relevante de los textos, como nombres de personas, lugares, fechas y eventos. Esto es útil para identificar eventos noticiosos y crear resúmenes automáticos. Clasificación de temas. Los algoritmos del procesamiento del lenguaje natural pueden clasificar automáticamente los textos en categorías o temas específicos, lo que ayuda a organizar y etiquetar las noticias. En el contenido, en la generación de contenido, algunas aplicaciones avanzadas en el procesamiento del lenguaje natural permiten la generación automática de contenido. Los modelos de lenguaje pueden crear resúmenes, titulares o incluso noticias completas basadas en los datos y la información recopilada. El procesamiento del lenguaje natural, como técnica para hacer noticias con inteligencia artificial, también se utiliza para la traducción automática de noticias de un idioma a otro, lo que facilita la difusión de noticias a nivel internacional. El procesamiento del lenguaje natural también se emplea para personalizar el contenido de noticias para audiencias específicas. Los sistemas de recomendación utilizan el procesamiento del lenguaje natural para sugerir noticias que se adapten a los intereses individuales de los usuarios. En resumen, el procesamiento del lenguaje natural es esencial en la inteligencia artificial utilizada en la producción de noticias para analizar, organizar, resumir y personalizar el contenido de manera eficiente, lo que permite a las organizaciones de noticias ofrecer información relevante y atractiva a su audiencia y de este modo generar ganancias. Vamos a hablar ahora de los desafíos éticos en las noticias generadas con inteligencia artificial. En principio son los siguientes: sesgo algorítmicos, veracidad y confiabilidad en las noticias producidas por inteligencia artificial, la sustitución de periodistas humanos con el uso de la inteligencia artificial, el impacto en la diversidad de voces y la privacidad y datos personales. El periodismo automatizado también plantea desafíos éticos en cuanto a la veracidad, la privacidad de datos de las personas, la propiedad intelectual y la responsabilidad social. Los datos con los cuales se entrenan estos sistemas pueden estar sesgados, es decir, la persona que programa los sistemas de inteligencia artificial puede omitir informaciones que incluyan la diversidad de tendencias y patrones en una sociedad, lo que deriva a que la máquina produzca algoritmos basados en estos datos sesgados y produzca, por lo tanto, noticias inexactas. Es aquí donde los periodistas deben trabajar de forma conjunta con los programadores informáticos para dotar a la inteligencia artificial de los parámetros éticos propios del periodismo, como la veracidad, la objetividad, la transparencia, y de esta manera estudiar bien estos datos de programación para alimentar los sistemas de inteligencia artificial de manera ética. Recordemos que las noticias generadas con inteligencia artificial se alimentan de enormes cantidades de datos y producen las noticias a través de algoritmos basados en los datos de entrenamiento. Los algoritmos son la base que hace funcionar cualquier sistema de inteligencia artificial. Es por ello la importancia de evitar los sesgos algorítmicos en los datos de programación para evitar noticias falsas o incompletas, lo que afecta la credibilidad del periodismo. Abordar estos desafíos éticos requiere de la colaboración entre desarrolladores de inteligencia artificial, periodistas, reguladores y la sociedad en su conjunto para establecer pautas normativas y estándares éticos sólidos en la generación de noticias con inteligencia artificial. Otros desafíos éticos en el periodismo automatizado tienen que ver con la privacidad y los datos personales. La recopilación y el uso de datos personales para generar noticias pueden plantear preocupaciones sobre la privacidad y el consentimiento. Se deben establecer límites claros en la recopilación y en el uso de estos datos. El otro desafío tiene que ver con la veracidad y la confiabilidad. La inteligencia artificial puede generar noticias falsas o engañosas si no se supervisan adecuadamente.
Garantizar la precisión y la veracidad de la información es crucial para mantener la confianza del público en las noticias generadas con inteligencia artificial. Responsabilidad y transparencia. Determinar quién es responsable de las noticias generadas por inteligencia artificial y cómo se toman decisiones editoriales es un desafío. La transparencia en los procesos de generación de noticias es esencial para comprender cómo se llega a ciertas conclusiones. Desplazamiento de empleos. La automatización de la creación de noticias puede amenazar los empleos en la industria periodística tradicional. Esto plantea preocupaciones éticas en términos de seguridad laboral y calidad del periodismo. Manipulación y desinformación. La inteligencia artificial puede ser utilizada para crear contenido manipulativo o deepfakes, que pueden difundir información errónea o desinformación a gran escala. Los deepfakes son una tecnología de manipulación de video y audio que utiliza inteligencia artificial para crear contenido falso o engañoso que parece auténtico. El término deepfake proviene de la combinación de deep learning, que tiene que ver con el aprendizaje profundo, que es una técnica de inteligencia artificial, y el fake, que significa falso. Impacto en la diversidad de voces. Si las noticias generadas por inteligencia artificial priorizan el contenido popular o que genera clics, esto podría marginar a las voces menos conocidas o a las comunidades marginadas. Otro desafío es la protección de la propiedad intelectual. La generación de noticias automatizadas plantea preguntas sobre la propiedad de las historias y el contenido generado por inteligencia artificial. Pasemos ahora a hablar sobre la deontología de la inteligencia artificial periodística. Según la guía sobre la inteligencia artificial para periodistas elaborada por la consultora Prodigioso Volcán, la Fundación Gabo y el New Media Research en el diario La Nación en Argentina, trabajar con la inteligencia artificial no es un asunto únicamente de programadores y otros perfiles tecnológicos. El periodista y el editor no deben ser ajenos. Lo ideal sería que los procesos desarrollados con inteligencia artificial pudieran ser auditables, ajustables, transparentes y trazables, que respondieran a los estándares éticos del periodismo. La realidad, sin embargo, es diferente. En la práctica resulta imposible auditar cómo funcionan algunos algoritmos. Es lo que se conoce como cajas negras y afecta sobre todo al aprendizaje profundo y las redes neuronales de los sistemas de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial cumple con su cometido, pero resulta imposible conocer cómo lo ha hecho. Por ejemplo, un médico podría decir que una persona tiene X probabilidades de desarrollar una enfermedad, pero no se sabría exactamente por qué. Este proyecto de investigación sugiere que la atención tendría que centrarse en resolver cuestiones como el acceso a la información pública, la disponibilidad de datos e incluso la competencia de jueces en caso de tener que llegar a juzgar las decisiones tomadas por un sistema de inteligencia artificial. Hay que recordar que las máquinas no tienen contexto ni experiencia más allá de los datos con que se entrenan. Informaciones erróneas, algoritmos mal planteados, taxonomías confusas o un mal aprendizaje darán lugar a resultados erróneos, o aún peor, a un resultado periodístico y a un contenido impreciso. Y con esta información hemos llegado al final de este foro chat. Les puedo recomendar 2 trabajos que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial para periodistas. El primero es un informe del Cónsul de la Información de Cataluña titulado Algoritmos en las redacciones, retos y recomendaciones para dotar a la inteligencia artificial de los valores éticos del periodismo, de Patricia Ventura. La autora analiza el ecosistema mediático digital desde una perspectiva crítica y propone soluciones para gobernar los algoritmos y dotarlos de principios éticos, con el fin de ponerlos al servicio de una esfera pública digital regida por los valores democráticos. La otra tiene que ver con la guía sobre inteligencia artificial para periodistas, elaborada por la consultora Prodigioso Volcán, la Fundación Gabo y el New Media Research del diario La Nación en Argentina. Ahora pasamos entonces a las preguntas, comentarios que quieran muy bien plantear. Gracias.